Luego de medir la estatura de los estudiantes del segundo grado, los datos se agruparon en 5 intervalos. La estatura se representó mediante un histograma, y acá están los 5 intervalos y cada uno con su frecuencia absoluta, teniendo estaturas de 1,30 metros hasta 1,55 metros. Pregunta A. ¿A cuántos estudiantes se midió la estatura? Pregunta B. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura mayor o igual que 1,40 metros? Pregunta C. ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene estatura mayor o igual que 1,40 metros pero menor que 1,50 metros? Y pregunta D. Calcula el promedio de estatura. Como podrás observar, en este libro ya tenemos la resolución de la situación A. Para responder la pregunta A, que dice ¿a cuántos estudiantes se midió la estatura?, lo único que hay que hacer es sumar la frecuencia de cada intervalo de clase, o sea 2, más 6, más 9, más 12 y más 1. Como podrás observar, acá también se ha hecho. Claro que han ido detallando de uno en uno y la suma sale 30. Quiere decir que hay 30 estudiantes del segundo grado en la cual se sacó su estatura. En el caso de la pregunta B dice ¿cuántos estudiantes tienen una estatura mayor o igual que 1,40 metros? Cuando me dice mayor o igual a 1,40 se está refiriendo de aquí hacia la derecha, o sea 9 más 12 más 1. Si sumas debe salir 22 y acá observamos que sale 22, ¿sí? 9 más 12 más 1 más sale igual a 22. 9 más 12 más 1 igual a 22. En el caso de la pregunta C, me dice qué porcentaje de los estudiantes tiene estatura mayor o igual que 1,40, o sea, partimos de acá, pero menor a 1,50, o sea, 9 más 12 sería 21, pero eso sería la frecuencia, y a mí me piden el porcentaje, entonces lo que tienes que aplicar es, pues, la frecuencia relativa porcentual. ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual? Te dice la frecuencia absoluta que has hallado, que es 21, entre el total de datos que encontraste en la pregunta A, 21 sobre 30, y esto lo multiplicas por 100%. Ahora, si tú operas, te va a salir 70%. Entonces, el 70% es el porcentaje de estudiantes que tienen una estatura mayor o igual a 1,40, pero menor que 1,50. En el caso de la D, me piden calcular el promedio de estaturas. Aquí, para que tú calcules el promedio de estaturas, necesitas la marca de clase, que viene a ser el punto centro de cada intervalo. Y eso lo vamos a hacer abajo. Pero vamos a utilizar en este caso una tabla de frecuencia, porque necesito ordenar, trasladar la información del histograma a una tabla. Estos 5 intervalos fueron las 5 barras que has visto en el histograma. Esta es la frecuencia absoluta de cada barra, de cada intervalo, y lo que se ha hecho es sacar la marca de clase. ¿Cómo se saca? Pues 1,30 más 1,35 sale 2,65. Si le sacas la mitad es 1,325. Ahora, si te das cuenta, está avanzando 0,5 metros. Entonces acá también, si le vas sumando a cada uno 0,5, sale 1,375, 1,425, 1,475 y 1,525 metros. Ahora, no lo quieres hacer así, simplemente ponte a sumar estos dos y divídelo entre 2. ¿Por qué estoy multiplicando la frecuencia absoluta con la marca de clase? Sucede que para yo hallar lo que es el promedio, necesito el producto de estos dos, o sea, de la marca con la frecuencia. O sea, 1,325 por 2 sale 2,65, o si quieres 2,650, como gustes. 1,375 por 6 sale 8,25. 1,425 por 9 sale 12,83, pero acá se ha aproximado. 1,475 por 12 sale 17,70. 1,525 por 1 sale 1,53, pero también, ojo, aproximado. Recuerda, aquí y tanto acá arriba se ha aproximado. Seguimos. Hemos hallado el total de este producto, la suma de cada uno de los resultados que hemos sacado, y sale 42,95. ¿Por qué hago la sumatoria? Sucede que cuando tú vas a aplicar la fórmula para sacar el promedio para datos agrupados, te dice es la sumatoria del producto de la frecuencia con la marca de clase. O sea, este 42,95, esto de aquí, y esto lo estoy colocando acá. Entre n, ¿quién es n? N es el total, o sea, este 30 de acá que tú observas. Y si me pongo a dividir 42,95 entre 30, me sale aproximadamente 1,43. Quiere decir que esta es la estatura promedio. 1. Describe el procedimiento realizado para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. En la primera y segunda pregunta se dio lectura al histograma para sumar la frecuencia de cada intervalo.
y así obtener el total de estudiantes, como también estudiantes mayor o igual a 1,40 metros. Pero en la tercera pregunta se optó por calcular la frecuencia relativa porcentual de estudiantes mayor o igual a 1,40 metros pero menor que 1,50 metros. Respecto a la cuarta pregunta, se realizó una tabla de frecuencia para determinar la marca de clase y luego la aplicación de la media para datos agrupados. 2. ¿Por qué es importante elaborar una tabla de frecuencia cuando se tiene datos agrupados? Para tener la información ordenada, o sea, agrupada, y poder encontrar las medidas estadísticas requeridas. Una empresa de calzado anotó las tallas de zapatos de 30 de sus clientes, como podrás observar aquí. Acá hay 30 tallas de zapatos. Pregunta, ¿entre qué tallas calza la mayor cantidad de clientes? Se me está pidiendo la frecuencia mayor, la frecuencia más alta. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar estos 30 datos. Como verás, hay algunos datos muy variados, entonces lo que hay que hacer es agrupar. Y para agrupar hay que hacer una tabla de frecuencia para datos agrupados. En ese caso necesito realizar 3 pasos, importante, en la cual ya lo explica la resolución de la situación significativa B. Primer paso, hay que hallar lo que es el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos de clase va a tener? ¿Qué hay que hacer? Sacar la raíz cuadrada del total de datos. Como son 30 datos, raíz cuadrada de 30 sale 5,48. Si lo redondeamos, trabajamos con 5 intervalos. Después encontrar el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. El rango a mí me permite saber de qué número voy a salir y a qué número voy a llegar entre mis 5 intervalos. En este caso mi rango es de 23. C. Vamos a hallar también la amplitud, o sea, la anchura de clase o amplitud de clase. ¿Para qué? Para saber de cuánto en cuánto está avanzando. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el rango, que es 23, entre el número de intervalos, que es 5, sale 4,6, pero tú no puedes trabajar en decimal, normalmente trabajas una cantidad exacta, pero si quieres trabajar con decimal, adelante, pero en este caso lo hemos redondeado a 5. ¿Qué quiere decir? Que el límite inferior, cuando yo digo límite inferior me refiero al dato en la cual tú vas a partir. Vamos a partir del 20, que me imagino que es el dato mínimo, justo esto te indica el rango, 20 es el dato menor, y vas a ir avanzando de 5 en 5. Sería 20 más 5, 25, entonces se genera el primer intervalo de clase, de 20 a 25. Acá tú ya lo vas a ver de manera ya completa. De 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, entonces de 5 en 5 está avanzando. Eso quiere decir que es la anchura, o también llamado amplitud de clase. Algunos le dicen amplitud de intervalo. Lo otro, si te das cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, ¿correcto? Hay 5 intervalos. Hemos partido del dato mínimo, que es 20, pero hay una pequeña observación. Si el dato máximo era 43, ¿por qué yo llego acá a 45? Lo que pasa es que nosotros hemos aproximado dos datos. Hemos aproximado el número de intervalos, como también hemos aproximado la amplitud de clase. Eso hace que se aumenten datos, pero no altera nada, no alteren mucho el resultado en sí. ¿Está bien? Muy bien. Una vez contabilizando los 30 tallas de zapatos que están aquí, lo que hemos hecho es contabilizar cuántas tallas hay de 20 pero menos de 25. Hay 7 tallas, de 25 pero menos de 32, de 30 pero menos de 35 hay 4, de 35 pero menos de 49, de 40 pero hasta 45 hay 8. O sea, una suma total me sale 30, pues son las 30 personas en la cual se preguntaron su talla de zapato. Respondiendo a la pregunta, entonces sería que la mayor cantidad de clientes se encuentra en el cuarto intervalo de la tabla. Decimos que de 35 pero menos de 40 es el intervalo modal, justamente aquí, sí, este 9 de acá. 1. Describe el procedimiento seguido para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Se elabora la tabla de frecuencia para datos agrupados, determinando el rango, que es R, el número de intervalos, que es K minúscula, y la amplitud, que es A. Al final se observó en la frecuencia absoluta la mayor cantidad de clientes, en qué intervalo está, en qué tallas. 2. Considerando los datos de la tabla, calcula el promedio de las tallas de zapatos. En este caso me están pidiendo el promedio, claro que no pedían anteriormente, ¿sí? Pero como tenemos ya esta información de cada una de las tallas y de manera ordenada según la frecuencia absoluta, podemos calcular el promedio.
Hemos agregado dos columnas donde acá sería la marca de clase y acá el producto de la frecuencia con la marca de clase para obtener luego mi promedio. ¿Cómo sale la marca de clase? Pues sumando 20 más 25 que es 45, la mitad será 22,5 y como está avanzando de 5 en 5 que es la amplitud, acá también aumenta de 5 en 5, sería 27,5, 32,5, 37,5 y por último 42,5. Empezamos con la multiplicación de 7 por 22,5 me sale 157,5, 2 por 27,5 sale 55, 4 por 32,5 sale 130, 9 por 37,5 me sale 337,5 y por último 8 por 42,5 sale 340. Sacamos el total que sería 1020. Este total me va a permitir aplicar la fórmula para datos agrupados para determinar la media aritmética, donde 1020 viene a ser la sumatoria del producto sobre 30 que son 30 datos. Cancelamos 0 con 0 y 102 entre 3 me sale 34. Esta es la estatura promedio de las tallas de zapatos. 3. Interpreta el valor obtenido en la pregunta anterior. La talla promedio de los zapatos es de 34 de 30 clientes que brindó sus tallas. En la siguiente tabla se muestran las temperaturas máximas en grados Celsius registradas durante el mes de febrero en una ciudad de la costa norte del país. Del día 1 hasta el día 28, recuerda que es el mes de febrero. Temperatura 31, 30, 30, así hasta 30 que fue el día 28. Elabora la tabla de frecuencia para datos no agrupados y determina los valores, el promedio, la mediana y la moda. Aprendemos a partir del error. ¿Qué quiere decir? Que esta resolución que nos están presentando, hay algunas cosas que están erradas, como hay algunas cosas que sí están correctas. Primero, me dice vamos a elaborar la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Para ello se realiza el conteo de las temperaturas que se repiten de menor a mayor. Hemos contabilizado cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima y se ha encontrado que parte de 27 hasta 32. Y de ahí hemos hecho el conteo y hemos obtenido que hay una sola temperatura de 27, 3 de 28, 6 de 29, 10 de 30, 5 de 31 y 3 de 32. Este conteo de acá, esta frecuencia absoluta está correcto, ¿ya? Ya te voy comunicando que está correcto. La frecuencia absoluta acumulada viene a ser, pues el primer dato de la frecuencia se vuelve a repetir y se suma en zigzag. 1 más 3, 4, 4 más 6, 10, 10 más 10, 20, 20 más 5, 25 y 25 más 3, 28. Hasta ahí todos estamos ok. Seguimos bajando. Como me pide determinar el promedio o la media aritmética o la media como lo quieras llamar, lo que han hecho, como es una tabla para datos no agrupados, no necesito la fórmula de la situación significativa A de la pregunta D, en la cual fue para datos agrupados. Acá solamente hay que multiplicar el dato por la cantidad de veces que se repite ese dato, o sea, la frecuencia. Pero, ¿cuál es el error que yo observo? Por ejemplo, deberías multiplicar 27 por 1, hasta acá, 28 por 3, pero acá dice 28 por 4. En vez de 29 por 6, acá dice 29 por 10. En vez de 30 por 10, acá dice 30 por 20. En vez de 31 por 5, acá dice 31 por 25. En vez de 32 por 3, acá veo 32 por 28. O sea, ¿cuál es el error de este problemita al momento de sacar el promedio? Que en vez de multiplicar con la frecuencia absoluta, han multiplicado con la acumulada. Y eso no es válido para obtener el promedio. Entonces, ya estamos encontrando el error. Primer error encontrado. En el caso de la mediana, sabemos que son 28 datos. Tú para que busques la mediana tienes que sacar la mitad. La mitad es 14. Estos 14 datos te permiten buscar la posición de la mediana. Y esa posición se busca justamente aquí, en la frecuencia absoluta. Quiero 14 datos. Acá hay un solo dato. Hasta aquí hay 4 datos. Hasta aquí hay 10. Yo busco el 14, entonces estaría aquí. Significa que yo tomaría todo fila de acá, porque en este 20 datos acumulados está mi 14. ¿Y cuál sería la mediana? Pues 30. Y justo acá indica que la mediana viene a ser 30. Acá te lo indica. La mediana es 30 grados Celsius. Significa que la mitad de los días de la temperatura será menor o igual que 30 grados centímetros. Centígrados, disculpen, centímetros dije, centígrados. Y la otra mitad será mayor o igual que esta temperatura. Por lo tanto, la mediana lo han hecho de manera correcta.
En el caso de la moda, vamos a ver, la moda es el dato que más se repite y el dato que más se ha repetido es 30, porque hay una frecuencia de 10, es la frecuencia más alta. Por lo tanto, la moda sería 30. Vamos a verificar si abajo dice 30. Dice, ahora se determina el valor de la moda, para ello se observa en la tabla de frecuencia que la temperatura que más se repite es 30. Correcto. Entonces, hasta ahí no hay ningún error. El único error que hemos encontrado es en lo que es el promedio. 1. Revisa el procedimiento para hallar el promedio, media aritmética. Si estuviera errado, ¿cuál sería el resultado? Habíamos visto que en realidad estaba errado porque habían multiplicado 27 por la frecuencia acumulada cuando en realidad era con la frecuencia absoluta. Acá lo vamos a corregir. Sería 27 por 1, más 28 por 3, más 29 por 6, más 30 por 10, 31 por 5 y 32 por 3. Lo que hemos hecho es que cada uno de los datos lo hemos multiplicado por la cantidad de veces que se repite ese dato, dividido entre el total, que es 28 datos. Si hacemos la multiplicación, acá me sale 27, 28 por 3, 84, 29 por 6, 174, 30 por 10, 300, 31 por 5, 155 y 32 por 3, 96. Sumamos todo, me está saliendo 836 y si lo divido entre 28, me sale aproximadamente 29,86, que si lo redondeo lo voy a poner 30. 30 grados centígrados, quiere decir que ya hemos hallado la temperatura promedio correcto. 2. Revisa el procedimiento para hallar la mediana. Si estuviera errado, ¿cuál sería el resultado? Observamos que la mediana no estaba errado, por lo tanto voy a indicar que el procedimiento que se hizo era correcto. Mira, acá está el 30, justo los 14 datos que sale de la posición sacando la mitad de 28 se encontraba en esta fila y 30 era la mediana, entonces voy a responder que el procedimiento es correcto, por lo tanto el resultado de la mediana sigue siendo 30. 3. Revisa el promedio para hallar la moda. Si estuviera errado, ¿cuál sería el resultado? También indiqué que la moda estaba correcto porque la frecuencia más alta viene a ser 10, por lo tanto 30 viene a ser su moda. El procedimiento es correcto, por lo tanto el resultado de la moda sigue siendo 30 grados centígrados. 4. Ordena los valores de la temperatura máxima de forma creciente. Comprueba que la mediana es un valor central. Vamos a comprobar que la mediana es un valor central. He copiado esto ¿para qué? Para poder contabilizar. Por ejemplo, hay uno de 27, hay 3 de 28, hay 6 de 29, hay 10 de 30, que he escrito 10 de 30, 5 de 31 y 3 de 32. Ya he contabilizado de manera ordenada los 28 datos. Y como busco la mediana, que supuestamente es el dato central, acá no hay un centro porque esta es una cantidad par. Debería ser una cantidad impar para que exista el centro. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se busca los supuestos centros. Agarro los 13 primeros y los 13 últimos y me estarían quedando los dos supuestamente centros, que sería 30-30. En este caso, ¿qué se estila hacer? Pues se saca un pequeño promedio, o sea, 30 más 30 entre 2, lo que estoy haciendo aquí, 30 más 30 sobre 2, que sería 60 sobre 2, igual sale 30, que es la mediana. Mediana que se fue hallada de manera correcta en el desarrollo del libro. Y acá se verifica que es, bueno, viene a ser el dato central, ¿sí? 5. Considerando la tabla de frecuencia, comprueba que la mitad de los datos son menores o iguales que la mediana. Bueno, ya lo hemos comprobado hace un momento, por lo tanto vamos a indicar que considerando la tabla y también ordenando los valores como hicimos aquí, se comprueba que la mitad de los datos son menores o iguales que la mediana.